Buen día, hermanos. ¿Cómo están este domingo? Un gusto ver tantas caras. Gente que se extrañaba también en el norte. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Santiago. Vamos a ver el capítulo 2. Mientras voy buscando mis notas, podemos hacer aquí una pregunta, ¿no? ¿Salvación por obras o salvación por gracia? ¿Mantengo la salvación por mis obras o se mantiene por la gracia del Señor? Una pregunta que uno en algún momento de su vida de creyente se ha planteado, ¿no? Y es común. Es común porque nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad vamos a ver al ser humano tratando de llegar a Dios por sus propios medios. Y desde el principio de la historia nosotros vemos que Dios nos corrige y nos muestra que nosotros por nuestras obras no podemos llegar a Él, que solo Él puede venir a nosotros. Pero así a modo de introducción, me gustaría que leamos este capítulo que no es muy largo y del cual podemos aprender muchas cosas. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí vemos unas aparentes contradicciones que sin duda a muchos nos han sacado dolores de cabeza cuando estábamos estudiando esto de la fe y las obras, o cuando estábamos buscando crecer espiritualmente, ¿no? Y decíamos que debíamos cuidar nuestra salvación porque si no la podíamos perder y eso nos llevaba a hacer obras simplemente pensando de una manera equivocada. Y aquí lo que Santiago está haciendo es más bien una exhortación a todo creyente. Al creyente primeramente al cómodo, al que se sienta y no hace nada pensando que simplemente venir a la iglesia, con eso ya tengo la salvación. O obras así que nosotros podamos decir, leer la Biblia, orar. Y vemos aquí que no es así, pero también hace una exhortación al mal comportamiento que algunos hermanos pueden tener y que vemos aquí que tenían, pero nosotros, más allá de señalar este comportamiento que aquí menciona Santiago, debemos llevarlo a nuestra vida práctica y analizar qué mal comportamiento nosotros podemos tener con un hermano. Quizá una mirada mala, quizás no saludar y cosas así, ¿no? Pero quería que hagamos un enfoque sobre el versículo 14 hasta el 26, que habla acerca de la fe y las obras de una manera más específica. Y vemos aquí que aquel que dice creer y su vida no cambia, no tiene, digamos, frutos de crecimiento, uno puede decir, ¿su fe es real? ¿Su fe es, como dice aquí, viva o muerta? 2 Corintios 5 a nosotros nos habla de que una persona que está con Cristo es nueva criatura, que las cosas que antes hacía no las hace más y que desde ese momento debe manejarse conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vemos aquí dos tipos de personas, aquella que dice tener fe y no tiene obras, y aquella que dice que tiene obras pero no tiene fe. Y eso a mí me llevaba a pensar en un versículo que el Señor Jesús les decía a sus discípulos. Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Y aquí vemos, ¿no?, que uno puede tener muchísimas obras, puede fundar 20.000 iglesias, puede hacer caridad, puede incluso discipular personas, pero las obras sin fe no sirven de nada para tener la comunión con Dios, para tener el perdón de los pecados. ¿Qué aprovechará el hombre si tiene tantas obras, pero no tiene fe? Vemos entonces que hay un grave peligro aquí, y más en los tiempos de hoy. Aquellas personas que vienen a la iglesia pensando que están en una correcta relación con Dios y están equivocadas.
Aquellas personas que vienen y dicen, vengo a la iglesia porque cuando me muera quiero ir al cielo. Pero no buscan a Dios de la manera correcta. Y vemos que eso puede ser muy grave porque la persona puede pensar que está en comunión con Dios y de hecho no lo está. Y podemos ver en la Biblia ejemplos así de que había unos hombres que se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, hemos hecho maravillas. Y Jesús les responde de una manera cruda. Dice, apartaos de mí, yo no los conozco. Pero no en tu nombre hicimos, en tu nombre, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor, yo no los conozco. Es algo muy fuerte que nosotros leemos en la Biblia. Y hoy en día hay personas así que piensan que por venir a la iglesia están con el Señor, pero el día de que les toque partir de este mundo, el Señor va a decir lo mismo. Yo no los conozco. Yo nunca tuve una comunión con ustedes. Es por eso que es importante analizar nuestra fe. Y aquí podemos ver la fe falsa produce obras pensando que eso nos acerca a Dios. O sea, yo voy a hacer caridad pensando que me acerca a Dios. Yo voy a venir a la iglesia pensando que me acerca a Dios. Y así podemos enumerar muchas obras. Pero vemos que Santiago dice, esa fe es muerta. ¿Podrá esa fe salvarle? En cambio, la fe verdadera, aquella fe que Dios nos pide, es productiva. Es una fe que está constantemente activa, buscando qué voy a hacer para la iglesia, pero no por obligación, sino por gratitud. La fe real nos muestra un corazón agradecido, un corazón de siervo y de servicio. Entonces, nosotros podemos pensar en esto. ¿La fe que tengo es la fe verdadera? ¿Es la fe viva? ¿O es la fe falsa y muerta de la cual está hablando Santiago? Nosotros vamos a ver personas que dicen, yo creo en Dios, y con eso alcanza. Pero vemos aquí Santiago que dice, muchos creen en Dios, muchas personas creen en Dios, pero creer en Dios no es la solución. Porque fíjate lo que dice el versículo 19. Los demonios también creen y los demonios no se van a salvar. Y los demonios vemos que están condenados. Entonces, creer en Dios no es la solución. Creer en Dios, por supuesto que ayuda, es un buen paso, pero no queda ahí solamente. Nosotros vemos que una persona puede tener obras y no tener fe. O sea, yo puedo ser una excelente persona. Yo he conocido a personas que son tan buenas, pero extremadamente buenas y no creen, no son cristianos, no son creyentes. Yo hasta pensaba, yo que soy cristiano, esa persona me gana siendo buena. Y nosotros vemos a personas que son muy buenas, pero esa persona puede tener obras y no tiene fe, o no tiene la fe depositada en el lugar correcto. Entonces, podemos ver ahí personas que tienen obra y personas que no tienen fe. O sea que puede haber obras sin fe, pero lo que no puede haber es fe sin obras. Porque aquella persona que depositó su fe, el 100% de su fe en la cruz de Cristo, en la obra
en la obra completa de muerte y resurrección del Señor Jesús, aquella persona va a tener un corazón agradecido para con Dios. Y vamos a ver que esa fe va a producir obras, porque es el corazón de un siervo agradecido. Y podemos comparar aquí a la fe como la canción, la semillita chiquita. Una fe que es como una semilla va a ir con el paso del tiempo echando raíces hasta que un momento produzca frutos. Y esos frutos son las obras de las cuales aquí habla Santiago. Pero es importante tener esa semillita de fe puesta en el lugar correcto. Vamos a buscar Mateo, capítulo 7. Es lo que mencionaba hace un momento, pero me gustaría que nosotros lo podamos leer desde el 21 hasta el 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras más fuertes y duras que leemos aquí, y que sin duda a ninguno de nosotros nos gustaría escuchar cuando nos presentemos en la presencia del Señor. Nosotros vemos este relato que las obras nos pueden llevar a una confusión de creer que estamos en comunión con Dios. Pero para estar en real comunión con Dios, vamos a Efesios capítulo 2 y leamos lo que dice Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjense lo que dice el versículo 10, porque el creyente, yo lo voy a ir traduciendo así, porque el que cree en Jesús, el creyente, es hechura suya, el creyente es creado por Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que no dice por buenas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, una persona que dice ser creyente, una persona que dice ser cristiana, debería tener frutos de buenas obras. Vamos a ir viendo que estos frutos se van a simplificar en pasos de obediencia. Uno de los pasos de obediencia y uno de los frutos que demuestra que una persona es creyente y que tiene una fe genuina, es un paso de obediencia muy sencillo, el bautismo por las aguas. El Señor Jesús se bautizó y enseñó a que sus discípulos debían bautizarse. El primer paso de obediencia de todo creyente es el bautismo, de decir: yo pertenezco a la familia de Dios. El bautismo no salva, ojo, el bautismo es una obra. El bautismo no quita pecados. El bautismo es simplemente un paso de obediencia, de testificar públicamente que yo he decidido creer que el Señor Jesús es mi Salvador. Simplemente eso. Por eso cuando la persona está en el agua, se le pregunta: ¿has creído en Jesús
como tu único y suficiente Salvador, la persona dice, sí, creo. Y ahí da testimonio de su fe. Entonces, vemos ahí la fe evidenciada por obras, pero las obras no pueden evidenciar la fe. ¿Y qué pasa con aquellas personas que dicen que tienen obras? Yo pienso en aquella persona que era tan buena y hacía tantas cosas buenas, pero cuando le presenté al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, de manera indirecta me dijo, no lo necesito. ¿Por qué? Porque él era tan bueno que primeramente no veía su pecado. Y segundo, él tenía una autosuficiencia. Y vemos aquí que la obra del hombre, lo que yo pueda hacer sin Cristo y lo que cualquier persona pueda hacer sin Cristo, lo único que produce es autosuficiencia, de decir no necesito a Dios, no necesito un Salvador, no necesito a ese que murió en la cruz porque yo solo puedo salvarme. Y están diciendo así, rechazando la salvación. Eso es lo único que puede producir la obra del ser humano sin Dios. Y vemos en la historia, nosotros podemos ver, porque aquí la Biblia habla de que uno de los versos que es muy, muy mal usado es el versículo 2 de Santiago, el versículo 24 del capítulo 2 de Santiago, que dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y entonces, yo he charlado con un montón de personas sobre este versículo, porque aparentemente dicen, entonces tengo que tener obras y fe, o fe y obras. No puede ser fe solamente. Pero si nosotros vemos el contexto y analizamos lo que dice, vamos a ver lo que venimos hablando. Abraham, antes de llevar a su hijo para sacrificarlo, él creyó, él tuvo fe. Y esa fe movió el accionar de Abraham. Entonces vemos que la fe genuina, la fe real, produce obras. Y es por eso que este versículo dice, el hombre justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque una fe real, una fe genuina nos mueve. Una fe real hace que nosotros estemos en movimiento y más cuando se trata de obedecer a Dios. Vemos entonces a Abraham ahí actuando porque primeramente creyó a Dios. Tuvo fe en lo que Dios le dijo y no cuestionó, incluso si tenía que sacrificar a su hijo. Él no cuestionó esa orden que Dios le dio. Entonces, podemos ver otra ilustración de fe y obras. A nosotros, por ejemplo, se nos manda a predicar a toda criatura. Y por ahí estamos ahí, no, a ese no le voy a predicar, ese tiene cara, no. Aquel tiene cara de buenito, a ese le voy a predicar. Y empezamos ahí a seleccionar a quién sí, a quién no, y no cumplimos el mandato de toda criatura. No, pero aquella persona yo lo conozco, no, es de lo peor. No, ese que le vas a compartir del evangelio, ¿no? Y empezamos así a maquinar en nuestra mente a quién sí, a quién no. El Señor nos dijo ir y prediquen a toda criatura. Pero vamos a ver una ilustración más acerca de esto de la fe y las obras. Todos conocemos la historia de Noé y quizás incluso la sabemos de memoria. Imagínense ustedes en la época de Noé,
no se sabía ni qué era la lluvia, que en la tierra no había llovido. Pero Dios va y le dice a Noé, prepara un arca de tal medida porque va a venir un diluvio y los únicos que se van a salvar vas a ser vos y tu familia. Y vas a tener que llevar a todos los animales que yo te diga. Un poco loco, ¿no? Para la época. Un poco descabellado, diríamos. Construir un arca. Va a venir un diluvio. Se va a inundar. No, me estoy enloqueciendo de haber pensado, Noé, estoy delirando. No puede ser. Pero sin embargo, Noé obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque tuvo fe. Creyó en lo que Dios le dijo. Te quieres salvar. Construí un arca. Sálvate vos y tu familia. Y vemos aquí que Noé le cree a Dios, le creyó a Dios y luego su fe lo movilizó para construir un arca. Entonces vemos que la fe genuina, la fe real o la fe viva, como dice Santiago, produce obras de obediencia para con Dios. La fe es la raíz. Las obras van a ser los frutos. Si nosotros tenemos la raíz, la semillita en nuestro corazón, la fe, esa semillita va a producir, va a echar raíces y con el tiempo va a ir produciendo frutos. Esos frutos le vamos a llamar obras. Entonces, vemos ahí que es necesario un autoanálisis. ¿Tengo la fe verdadera? Como cristianos, como creyentes, debemos pensar en estas palabras. El Señor permitió que este autor escriba esto para que nosotros pensemos y no confundamos el tener obras con el tener fe y podamos aplicar de manera correcta esto de las obras y la fe, porque afuera hay muchas personas que sacan de contexto los versículos y te dicen que sí o sí tienes que tener obras porque pierdes tu salvación. Sí o sí tienes que tener obras porque vas a perder la cobertura eclesial. Sí o sí tienes que tener obras y la Biblia enseña que la fe es importante. Nosotros vemos una historia de una cruz y no es la cruz del Señor, es la cruz de un malhechor. Ese malhechor que tuvo fe y reconoció primeramente su culpa, su pecado. Nosotros estamos aquí porque realmente lo merecemos, le decía al otro malhechor. Pero es él que está en el medio, refiriéndose a Jesús, es inocente. Y lo reconoció como Mesías, como Cristo, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de ir a la iglesia, no tuvo tiempo de nada. Lo único que tuvo tiempo es de creer en que ese que estaba en el medio era el Salvador a quien Dios había mandado. Y el Señor Jesús le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos ahí una persona que no tuvo tiempo de obrar, pero que creyó. Y nosotros estamos aquí que creemos o decimos creer, entonces nuestra fe nos debe mover en gratitud a tener obras. Pero no nos olvidemos de la primera parte del libro de Santiago, que estaba hablando acerca del favoritismo de unos con otros.
Y vemos aquí, como para ir terminando, que para Dios no hay favoritismo. Dios no hace acepción de personas, de decir a este lo voy a salvar porque es bueno, a este lo voy a salvar porque es lindo, a este lo voy a salvar porque es alto. No, Dios dice que para Él no hay acepción de personas. Dios ama a todos. Dios recibe a todos. Dios perdona a todos. Vemos a un Dios misericordioso que no solo lo dice en su palabra, sino que lo demostró de manera práctica. Dios demuestra que te ama enviando a su Hijo Jesús. Tu pasado puede ser muy duro. Dios te perdona. ¿Sos un asesino? ¿Robaste un banco? ¿Violaste? ¿Mataste? ¿Hiciste las cosas peores que se te puedan cruzar por la cabeza? Dios te perdona. Dios no hace acepción de personas. Y por eso nos manda a nosotros a que perdonemos y a que no hagamos acepción de personas. Para Dios, la salvación la envió a todo el mundo. Y lo vemos en Juan 3:16, que quizás es un versículo que lo sabemos de memoria. Lo leemos en Romanos 5:8. Es un versículo de los cuales estamos memorizando. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios te muestra su amor hoy, en que siendo aún un pecador o una pecadora, Él envió a su Hijo Jesús a perdonarte y a salvarte. Entonces, lo primero, como persona, necesitamos depositar nuestra fe en el lugar correcto para que de ahí en adelante podamos tener nuestras buenas obras para las cuales Dios nos ha salvado. Tengamos un tiempo de oración para ir cerrando este tiempo. Amado Padre, Señor, cuántas gracias te damos, porque hoy podemos, Señor, entender acerca de este capítulo que por ahí nos resultó un poco difícil, un poco confuso, pero tú, Señor, nos hablas, nos animas y nos exhortas a que podamos, Señor, crecer en la fe y que nuestra fe produzca obras que demuestren que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a actuar como tus hijos, a actuar como creyentes y a poder así impactar, Señor, al mundo con nuestras buenas obras, que podamos ser personas que el mundo vea y reconozca como creyentes, que podamos resplandecer tu gracia, tu luz a todas las personas, sin importar qué nos hayan hecho, sin importar que sean malas, sin importar que no nos caigan bien, Señor, que podamos demostrar que podamos demostrar nuestras buenas obras y no hacer acepción de personas, sino dar frutos de justicia de los cuales nos habla el libro de Gálatas: amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Y así, Señor, cumplir tus mandamientos. Amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser y también amar a mi prójimo, sin importar quién sea y lo que me haya hecho. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias porque vemos, Señor, tu amor manifestado en la obra redentora del Señor Jesús. Te pido que bendigas a cada persona aquí presente, a cada corazón que te necesita aquí, Señor, y que nos ayude, Señor, a poner en práctica esto que hemos aprendido. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.